de Abarán, aunque residente en Madrid desde su juventud, es catedrático de Lengua y Literatura y de Literatura Universal. Era profesor titular del Departamento de Filología Española de la Universidad Complutense de Madrid y es doctor con la tesis sobre la crisis del lenguaje en el teatro de vanguardia. Ha publicado más de una decena de libros de ensayos sobre teatro español, la literatura de posguerra o novelas, con títulos tan sugerentes como Teatro romántico, Ni es cielo ni es azul, o ensayos sobre el poético tema de la cebolla. Y cuenta además con casi un centenar de artículos que son estudios literarios sobre la novela, la poesía, el teatro o el lenguaje. José García Templado es uno de los jurados que vio nacer este premio e incansablemente ha acudido cada año con su gran amigo Alfonso Martínez Mena. Y ahora aquí está como cada año fiel a su cita y le agradecemos su predisposición siempre para participar en este certamen literario de Alhama de Murcia. Muchas gracias. Bueno, probablemente es el mejor amigo que he tenido en mi vida y creo que he escrito y hablado suficientemente de él. No quiero volver a hacerlo porque me siento siempre emocionado y en fin, es un espectáculo. Hay una novela de Antonio Prieto que se titula El ciego de Quíos. Indudablemente se estaba refiriendo como protagonista a Homero. Es verdad que Homero era una Eda y fue también rapsoda, porque también cantó algunos poemas que no eran suyos o himnos, pero tenía una particular y especial incidencia en esta cuestión de Homero, porque quedó ciego, y por eso se llama El ciego de Quíos. Homero llega un momento en el que pasa a ser de los que van por los pueblos ciegos cantando. Bueno, en la novela hay muchísimas cosas que le pasan, pero cuando se queda ciego, él sigue cantando los poemas propios que él ha escrito, sigue siendo una Eda. Y hay un momento en el que alguien le dice, oiga, eso es falso, lo que usted está diciendo ahora mismo en ese poema, históricamente falso. Dice, mire, no sé lo que usted conoce por la verdad de la historia. Lo que sí le puedo decir es que cuando se lea lo que yo he escrito, esa será la única verdad. El poder de la escritura era tan grande que iba a ser lo que iba a configurar la propia, digamos, el propio entorno que él ha vivido y el que podían ver los venideros y las siguientes generaciones. Esto viene a colación con el primero de los premios. Resulta que Homero se demostró después, o por lo menos eso decían, nunca se ha sabido de verdad qué es lo que ha pasado, que no era ciego, porque la atribución de la ceguera estaba hecha por el Margites, que luego en el congreso aquel que hubo a principios del siglo XX se demostró que todos eran apócrifos, no eran suyos, ni él, ni la Batracomiomaquia, ni otros poemas inferiores o fragmentarios que se habían conocido. Y digo esto porque el cuento de la lectura crónica es una parábola, es algo que tiene algo de fantasía, pero que al mismo tiempo va a ser un paralelismo con las situaciones reales. Y yo creo que ese niño que hemos visto pedir un libro desde que se nace, que ese niño es un símbolo de la propia humanidad. Es decir, desde que se crea la escritura, poder conocer la historia es algo fundamental y básico en toda la historia del mundo. Y entonces la literatura tiene no solamente que ser un placer, sino una necesidad. Yo creo que está muy bien expresado, porque una de las cosas que él introduce ahí fuertemente es la ironía. Hemos estado viendo que la ironía estaba en todo el relato. Y esa ironía es algo que los New Critics americanos, los llamados revisionistas, decían que la ironía llegaba a ser un clasema. Es decir, era la marca de la obra literaria. Y yo creo que eso estaba apoyado también por la Rochefoucauld. Foucault. Decía, cualquier hombre que vayáis a juzgar tiene un lado ridículo. Y si no lo veis es que no habéis buscado bien.
Es esto lo que quiere decir la ironía. La ironía puede demostrarte las verdades del mundo con toda la gran amenidad que pueda tener el texto literario, que es una de las condiciones que debe tener. Es verdad que esa ironía se ve también en el segundo premio, aunque sea una ironía trágica. Hay un momento que él está hablando irónicamente, no está diciendo lo que de verdad piensa y está teniendo una proyección que luego va a ser efectivamente trágica. Pero es de decir que en el conjunto de los premios, de los cuentos que se han presentado, hay una calidad extraordinaria. También es verdad que nosotros no hemos consultado los 1200, eso lo reconocemos, pero todos los que han llegado hasta nosotros son de gran calidad y hemos tenido verdaderas dificultades para poder hacerlo ver esto. Hay algunos cuentos que hemos visto en ellos que todos los escritores que han mandado estos cuentos han seguido la trayectoria de la literatura en toda la humanidad y que no solamente en España, sino que en cualquier sitio del mundo están produciéndose corrientes que se siguen. Es verdad que hoy la globalización está a la orden del día, pero hemos visto, por ejemplo, que hay algunos que están dentro de lo que hemos conocido como el realismo mágico, lo del boom americano. En otros momentos, recuerdo que uno de los libros incluso tenía como lema algo que se parecía mucho a Comala, el pueblo de Rulfo, ¿no? En otros momentos aparece algo que yo estuve viendo en ese cuento, un cuento se llamaba Rojo, veíamos que probablemente la tragedia que se estaba produciendo ahí, los derrumbamientos, era Lorca, y hay un viejo que está resistiéndose a todo el acontecimiento, toda la marea humana que hay dentro de ese pueblo. Y cuando están sacándole sus propiedades y está fuera en la calle totalmente, él está insistiendo y se resiste a que no le saquen un armario. Yo encuentro un defecto en el cuento, es que al final, para sacarle el armario que él quería volver a tener, porque él se sentía identificado con él, se lo parten por la mitad y luego hay un conformismo. Y yo creo que en eso ha perdido lo que tenían los Angry Young Men, es decir, la ira esa que lo corroe, que están enfrentándose a ellos, y ahí en cambio ya hay un conformismo. Bueno, pero es una cuestión personal mía, que no tiene nada que ver con eso. Igual que también hemos encontrado en muchos de estos textos, pues, en fin, el imperio de la filosofía de Bergson, cuando decía aquello que el tiempo es duración, y que por lo tanto se puede llegar, como llegan, por ejemplo, a declararlo los del Nouveau Roman, Ron Grillet ya habla de eso. Yo, por cierto, que equivoqué en un estudio, le llamé presente total. El presente total, presente, cualquier cosa, ya empieza a ser presente cualquier evocación y cualquier recuerdo, desde la búsqueda del tiempo perdido de Proust, desde entonces. Y hay un momento, hay uno de los cuentos que es interesantísimo, que se llamaba Como todos los sábados. Como todos los sábados, lo que están haciendo es coger lo que ha ocurrido en 2 años de sábados, con un padre y un hijo, y está concentrado. Y esa concentración de todo esto hace como un presente total. Como ese presente que, bueno, Ron Grillet lo llamaba presente perpetuo, que es mucho mejor que el error mío. Pero en fin. Ese presente total está escrito probablemente como la literatura el Comance o el Molloy de Beckett, es decir, la literatura ya en donde el absurdo está presente. Y la verdad es que a mí me pareció que esto tenía esa búsqueda del tiempo perdido, que hay un momento en que la lectura de ese cuento podía hacerse de 2 maneras, o bien poder hacerse desmenuzando la cuestión y llegando a emocionarse en algunos momentos, o podía hacerse de forma mecánica, y entonces
a mí me recordaba siempre a Ramón Gómez de la Serna en una de sus greguerías, que decía que el cerebro no es más que un paquete de ideas apretujadas que llevamos en la cabeza. Esa era la cuestión, que los cuentos han cogido distintos sectores de la literatura y que todos ellos tenían una calidad extraordinaria, habían conseguido la técnica suficiente para hacer grandes obras.